Bueno, primeramente vamos a darle gracias al Señor por estar aquí en este lugar y pidámosle al Espíritu Santo que seas tú, Rey de los cielos, Señor, hablándonos hoy tu palabra, que sea enseñanza tanto para ustedes como para mí y la gloria como siempre para Él, amén. Bueno, ¿cuántos de aquí son padres y madres? Amén. ¿Y cuántos quieren ser padres y quieren ser madres? Ay, no, hace poquito. Amén, amén. Tenaz, no, tenaz eso porque hoy en día los jóvenes no quieren tener hijos. Y es difícil porque, pues, realmente para eso nos creó Dios, para procrear, ¿cierto? Para tener nuestros hijos y enseñarles su camino. Bueno, realmente tener hijos es una bendición. Como le dijo la pastora, yo tengo 2 hijas. Sí, tenemos 2 hijas con mi esposa, una de 8 años, la otra de 4. Y pues son un amor, la verdad, son un amor. Tener hijos es una bendición, pues yo lo veo así. Y la palabra de Dios lo dice en Salmo 127:3. Vamos a leerlo rápidamente. Salmo 127, bueno, dice así el Salmo 127. Los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Imagínense que no solo lo estoy diciendo yo, sino que ya lo dice la palabra de Dios. Ser padres, tener hijos es una bendición. ¿Y por qué es una bendición? Porque cuando uno es joven, uno arranca su vida de una forma, ¿cierto? Pero cuando usted es padre y cuando es madre, su vida cambia totalmente, para bien, ¿sí? Independiente de cómo hayan sido las circunstancias que usted haya tenido sus hijos, es una bendición. ¿Por qué? Porque usted ahí ya empieza a experimentar otro tipo de amor. Tal vez puede ser el mismo amor que Dios experimenta con nosotros. Es más, es el mismo, sino que el de Él es mucho más misericordioso. Pero es un amor que cambia totalmente, ¿sí? Cambia la perspectiva de tu vida, empiezas a ver desde otro punto de vista las cosas. Tus hijos ya vienen siendo como tu enfoque. Dejas de vivir para ti y empiezas a vivir para ellos, para amarlos, para valorarlos, para salir adelante por ellos, ¿sí? Empiezas a emprender por ellos. Cuando tú estás joven, a ti como que sí, como que no te importa si sales adelante, si estudias, si no estudias, pero cuando tienes un hijo, te ves en la obligación de sacarlo adelante. Y si te enseñaron a ser responsable, con mayor razón aún, tú buscas la manera de salir adelante. Amén. Entonces, no es fácil. Criar hijos no es fácil, yo lo veo así, no es fácil, pero tampoco es algo que sea difícil. Con la ayuda de Dios todo se puede, amén. Entonces, pues nosotros, a ver, cuando empezamos a ser padres, como les digo, dejamos nuestras necesidades a un lado y empezamos a velar por las de ellos, ¿sí? Empiezan a crecer y entonces empezamos a educarlos, cuando empiezan a caminar, uno ya mantiene asustado porque, ay no, el niño se va a caer, la niña se va a caer, y uno pues joven no pensaba en eso. Pero ¿sabe qué es lo chévere? Que uno ahí empieza a experimentar lo que ya experimentaron nuestros padres. Uno a veces de joven, uno lo que hace es criticar al papá, criticar a la mamá, los juzga, pues mejor dicho, en algunos casos hay hijos que los maldicen porque les instruyen, porque les enseñan, porque les cohíben. Pero cuando empezamos a ser padres, ya nos cambia la perspectiva y entendemos cómo es esa situación, por qué ellos eran así, por qué nos molestaban, entre comillas, por qué estaban pendientes tanto de nosotros. Es más, yo he escuchado que mi esposa lo dice, porque ella pues fue una muy buena hija, pero resulta que ella cuando tuvo la primer niña de nosotros, ella pues se acercó a mi suegra, le pidió perdón, no era porque llevara una mala relación, no, sino que en su juventud pues hizo cosas como todos los jóvenes que hacíamos y pues por decirlo así le sacaba canas a la mamá. Cuando ella tuvo su hija, nuestra primer niña Isabela, ella se dio cuenta de lo duro que es parir un hijo, porque es duro, ¿sí o no? Para las que son damas, ¿cierto? Es durísimo, duro y doloroso. Entonces por eso es que a las mamás les duelen sus hijos, les duele que se metan con sus hijos, les duele que se los traten mal, les duele que les pase cualquier cosa, y a nosotros también como varones. Pero en ese orden de ideas la mujer empieza a experimentar eso,
Entonces, por lo menos en el caso de mi esposa, ella se concientizó y se dio cuenta de que todo lo que sufrió mi suegra por ella, o sea, fue algo que era de valorar, no era cualquier cosa. Y ella, a medida que lo empezó a experimentar, por eso le pidió perdón, empezó a amar más a mi suegra, a verla con otros ojos, porque se dio cuenta de que ella hizo muchas cosas, muchos sacrificios, para que hoy en día pues ella sea la mujer que es. Amén. Entonces, pues, como les decía, yo tengo 2 hijas y no es fácil porque mis hijas no es que sean pues traviesas, pero pues son niñas, o sea, todavía están pequeñas y usted sabe que los niños pues hacen cosas y bueno. Entonces, no es algo fácil, tampoco difícil, y la ventaja de ustedes y mía es que estamos en este lugar y podemos pedirle la dirección al Señor. Amén. Algo que falta mucho en la sociedad, porque cuando le pedimos dirección a Dios es mucho más fácil, ¿sí? De todas maneras va a haber un poco de intolerancia, un poco de impaciencia, pero vas a llegar a un momento donde el Espíritu Santo te redarguye: hey, es tu hijo, trátalo bien, hey, tenle paciencia, ¿ya? Entonces, con la ayuda del Señor es diferente, y si oramos y clamamos por ello para que nos dé sabiduría, que es lo que hoy el Señor quiere, que nosotros le oremos de ahora en adelante por sabiduría, para criar bien a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros nietos y nuestras nietas, que también es algo complicadísimo, pero pues que también se puede conllevar con la sabiduría que el Señor nos da. Por lo menos a veces usted nos ha puesto a pensar cuando sus hijos son traviesos, que usted dice: pero yo no sé qué hacer con esta niño, con este niño, y usted los mira como con esa impaciencia y no sabe si darles vara o aguantar un poquito más. Entonces usted los queda mirando y como un coscorrón, como que... Pero imagínese cómo será el Señor cuando nos mira a nosotros, ya adultos, que somos desobedientes, que a veces nos cuesta orar, que a veces nos cuesta decir la verdad, que a veces no hacemos las cosas que el Señor nos ha mandado, que algunas son sencillas, otras más duras, pero ¿cómo nos mirará el Señor? Yo creo que Él también dirá: pero ¿qué hago con este cabezón? ¿Y ahora qué hago yo con este cabezón? Pero el Señor Él es un Dios de amor, ¿sí? Él es un Dios maravilloso y Él nos tiene tanta paciencia, pero como lo dice en su palabra, que el que ama al hijo lo corrige desde temprano. El Señor deja que nosotros hagamos cositas, pero llega un momento donde Él: venga, momentico, las cosas son así, y empieza a tratarnos, ¿cierto? Y empieza a decirnos: no, venga, por aquí no es, pilas, y empieza como a apretarnos, pero no es por mal, es porque no estamos haciendo las cosas bien. Entonces el Señor empieza a forjarnos, a enseñarnos, ¿sí? Nos empieza a tratar de alguna manera por amor, porque Él quiere que no nos vayamos a un infierno, porque Él quiere que la eternidad la vivamos con Él en el cielo. Amén. Ese es el fin de Él, y por eso les digo, Dios es muy bueno, porque Él nos tiene una paciencia tanto así, que lo que pasa que hace muchos años, yo incluso antes de que viniera a la iglesia, yo escucho que siempre decían que el Señor ya viene, y más de uno dice: no, ese Señor nunca va a venir. Pero es que ¿sabe por qué el Señor se ha demorado? Porque Él es paciente, y Él está esperando que muchos que nos falta y otros que no se han convertido lleguen a Él, para que todos podamos partir con Él al cielo. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Denle un aplauso al Señor por eso, porque eso solo nos lo da Él. Amén. Algo que también me asombra de mis hijas, pues yo le doy gracias a Dios de haberlo conocido a Él antes de ser padre, porque pues empecé un camino con Él, ¿sí? Y entonces eso me ha ayudado a que yo también le dé el ejemplo a mis hijas de buscarlo, de estar en su presencia, de que ellas vean que este es el camino correcto, ¿sí? Y algo que nos encanta a mi esposa y a mí es que ellas a veces nos azaran, o a veces, un ejemplo, un miércoles uno está cansado, porque uno a veces está cansado, y ellas empiezan: ¿cómo así? ¿No vamos a ir a la iglesia? Pero yo quiero ir a la iglesia, y ellas todas dos azaran, incluso la pequeña que tiene 4 años también azara mucho. Los domingos también se levantan y no, que vamos a ir a la iglesia, ¿qué me pongo? Aunque son un poquito pachorrudas, pero ellas quieren venir a la iglesia, no quieren dejar de asistir a la iglesia. Hace que unos 15 días mis papás las estaban cuidando, mis papás viven en el kilómetro 28, y la grande me llamó: papi, ¿usted a qué hora se va para la reunión? ¿Va a ir a la primera o a la segunda? Yo: ¿por qué, amor? No, porque vayas a la segunda para que me esperes, para que yo alcanzar a llegar y para poder que me lleves a la iglesia. Y yo: pues listo, yo te espero. Entonces, si uno lo hace desde niños,
puede ser un poco más fácil para que cuando crezcan sea diferente, ¿sí? Porque como lo dice hoy el título de la prédica, todo inicia en casa. Hoy en día, tristemente, vemos muchas cosas en la calle, vemos robos, asesinatos, vemos violaciones, bueno, todo lo que estamos viendo, el irrespeto a la autoridad, todo esto es a raíz de que nos ha faltado la crianza en los hogares, ¿sí? Padres ausentes, padres permisivos, padres que te dejan hacer lo que tú quieras y nunca te corrigen. A raíz de todo eso, o de una figura materna, una figura paterna que haya estado ahí, eso es lo que ha hecho en gran parte que pues en la sociedad haya como ese desorden que hay hoy en día. Por lo menos en estos días, eso fue esta semana, veía una noticia, no recuerdo si fue aquí en Cali o fue aledaño aquí en el Valle, pero fue muy tenaz porque muchachos estaban en una moto y los guardas estaban haciendo una especie de control por ahí. Entonces resulta que el muchacho está en su moto, le piden los papeles, no tiene SOAT, no tiene nada, no tiene la cédula y eso. Y ellos lo que hacen es decirle que le van a inmovilizar el vehículo porque pues no tiene documentos, donde se accidente pues con qué responde. Y él lo que hace es ponerse a pelear, lo que hizo fue agredir a los guardas y después de esto pues obviamente el guarda pues es un ser humano, también lo agredió y bueno, y la gente empezó a defender al muchacho. No, que es que esos guardas de tránsito son los atrevidos. Y yo decía dentro de mí, yo decía, pero es que ¿por qué defienden a un tipo que, o sea, por qué tiene que ir a respetar la autoridad? Si usted sabe que está mal, que la embarró, pues hermano, ya que entregue la moto, ¿y qué va a hacer? O si no, pues sea más tranquilo, más paciente, pero hoy en día eso se ve todos los días. Eso a veces no lo muestran por las redes sociales, pero hay cantidad de casos donde hay intolerancia con la autoridad. Y a raíz de eso, a raíz de que no hay un principio en nuestra casa que nos hayan enseñado a respetar la autoridad, por pequeña que ésta sea, es que pasan este tipo de cosas. Entonces hay intolerancia, hay respeto a la autoridad, amén. Bueno, es muy importante también nosotros como padres enseñar valores, enseñar el amor, enseñar la obediencia, enseñar a que ellos lleven un caminar con Dios, pero también es muy importante nosotros como padres, si de pronto no lo tuvimos, aunque en mi caso gracias a Dios yo sí lo tuve, en mi hogar me ofrecieron mucho amor, me dieron muchas cosas, gracias a Dios, hoy soy quien soy, gracias a mis padres, pero se ha visto que a veces no le damos el suficiente amor a nuestros hijos. El amor es un abrazo, un te amo, preguntarles cómo están, pero más a profundidad. Ese tipo de cosas son las que podemos hacer con nuestros hijos. ¿Por qué se los digo que hay que hacerlos? Y si no los están haciendo, implementenlo ya. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no le brindamos ese amor a nuestros hijos en el hogar, ¿qué hacen ellos? Si usted no le dan amor en su matrimonio, su esposa no le da amor, ¿usted qué hace como hombre o como mujer? Usted encuentra amor en otro lado y termina embarrándola, ¿cierto? Lo mismo pasa con nuestros hijos. Si tú tienes una niña y no le brindas el amor de padre en tu hogar, ella lo que va a hacer es que va a ir al mundo, va a estar en la calle, si no conoce de Dios también, ¿qué va a hacer? Va a llegar uno, le va a endulzar el oído y puede que se la lleve y ahí es donde suceden muchas cosas, ¿sí? Porque ella encuentra un refugio, encuentra un apoyo, o él también encuentra un refugio, un apoyo en una persona que puede que no sea la indicada o puede que no esté en el camino correcto y empiezas a desviar a tu hijo o a tu hija. Pero mire que eso inicia desde la casa. Mire que todas esas cosas inician desde el hogar, porque hay un faltante. Amén. Hay un faltante y si en su casa pasa, y yo sé que no, pero si pasa, de pronto a los que nos están escuchando, empecemos a trabajar en ello. Empecemos a abrazar a nuestros hijos, empecemos a demostrarles amor, empecemos a enseñarles por qué los regañamos, porque es que a veces cometemos el error de que, ¡las!, el sablazo. ¿Y qué? En estos días el pastor José Luis, el de Pasto, nos enseñaba que nosotros, la palabra es clara cuando dice que debemos corregir con vara, ¿cierto? Pero él nos enseñaba cómo es. Primero es exhortar, enseñar por qué y dar la vara, pero dar una enseñanza de por qué se te está castigando y qué es lo que debes hacer la próxima vez. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. La manera como nosotros vivamos en nuestra casa influye mucho en nuestros hijos. Si tu manera de vivir es incorrecta, si tú eres una persona que hace cosas que no están bien de la mano de Dios,
Todo eso influye en tus hijos, influye para la sociedad, influye para la relación en pareja, influye para cuando esté en una universidad, cuando esté en un trabajo, todo eso influye demasiado. Yo me acuerdo mucho cuando mi hija mayor tenía como unos 2 años más o menos, sí, 2 años, ella estaba muy pequeña. Y yo recuerdo que con mi esposa estábamos discutiendo y pues se nos subió un poquito el tono y la niña estaba ahí sentada. Y pues llegó ese momento como que tú peleas y como que no te quieres dejar ganar, pero pues como que ganarle a una mujer es difícil. Pero entonces resulta que estábamos ahí como en eso y se empezó como a subir el calor, la temperatura y hubo un momento donde la niña pegó un grito, ¡ya! ¡No peleen más! Y se agarró a llorar. Y yo como que, uff, o sea, eso para mí me impactó mucho. Tanto así que yo me quedé callado y yo lo que hice fue irme de la casa. Yo cogí el carro y me fui, yo dije, no, yo no me quedo acá porque tengo que tranquilizarme. Cuando yo volví, pues mi esposa también ya estaba calmada, lo hablamos, gracias a Dios empezamos a trabajar en ello, no le voy a decir que no discutimos porque la pareja que diga que no tiene un conflicto es mentirosa, obviamente los conflictos hay que aprender a saber manejarlos. Pero entonces empezamos como a trabajar en eso, a ya no pelear delante de las niñas, o sus hijos, no peleen delante de ellos, busquen un lugar apartado, fomenten el diálogo como pareja, váyanse a un lugar, a un restaurante, los dos solos, hablen todo lo que tengan que hablar, las cosas que no estén de acuerdo, pero procuren hacerlo delante de los hijos porque eso los impacta durísimo a ellos, durísimo, eso es algo que los marca toda la vida. Tristemente los niños quedan marcados con todo lo que viven, ¿por qué? Porque nosotros somos un ejemplo a seguir para ellos. Si ellos nos ven que nosotros nos comportamos mal, que yo le falto el respeto a mi esposa, que ella me falta el respeto a mí, eso es lo que ella va o lo que él va a hacer en un futuro con su pareja o con sus amigos o con la persona que esté. Si ven que hay respeto, la cosa cambia, ¿cierto? Bueno, resulta que quiero contarles una historia, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Hay una historia de 2 jóvenes que, digamos, un muchacho está en un paradero, muy bien vestido, él está con su traje y entonces le llega un muchacho, aparentemente la misma de él, pero en las condiciones que estaba se veía mucho más viejo. ¿Cómo estaba? Estaba borracho, mal vestido, sucio, y el señor o el muchacho lo que le dice al pelado es que le regale pues dinero. Él lo queda mirando, lo analiza y finalmente pues le regala un billete. Resulta que el muchacho, al que le regalaron el billete, se queda mirando al que está bien vestido y empieza a analizarlo y empieza a pensar, yo este tipo lo conozco de algún lado. Empezó a rebobinar y se dio cuenta de que él era un compañero del colegio y le dice, hey, yo te conozco. Y él le dice, ¿cómo así? Yo no te conozco, ¿de dónde? Él me dice, sí, tú eres Felipe, yo estudié contigo en la secundaria. Cuando él lo queda mirando, él dice, sí, claro, tú eres Andrés, tú eres el que me defendía de los grandulones, le dice. Y entonces Felipe le pregunta a Andrés, le dice, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Qué fue que pasó en tu vida? ¿Por qué estás con esa presentación? Y Andrés empieza a contarle su historia. Él le dice, no, lo que pasa es que, pues, vos sabes que yo no he sido un pelado bien, yo me peleaba con todo mundo. Cuando empecé a andar en la calle, pues dejé de estudiar y resulta que entonces me conseguí una mujer, la dejé en embarazo y me mantenía en el licor, mantengo en el licor, en la droga y resulta que pues me conseguí otra mujer, hoy en día tengo 4 mujeres, cada una tiene un hijo y ninguno me quiere ver por la manera en que yo ando y pues con lo que tú me acabas de dar me voy a ir a tomar una cerveza y se despidió y se fue. Y entonces el muchacho quedó impactado, tanto fue que no fue capaz ni de llamarlo ni decirle nada, sino que se quedó ahí pensando. Y entonces él decía, pero ¿cómo es posible que este muchacho y yo que tuvimos la misma oportunidad de estudiar, yo soy un profesional y él está en esa condición? Y empezó a rebobinar y se acordaba de que cuando él estaba en el colegio, era un pelado de los que le dejaban hacer lo que quería. El muchacho se portaba mal en el colegio y los papás nunca iban a presentarse allá para dar la cara, para corregirlo, para nada, eran totalmente permisivos, no les importaba lo que el muchacho hiciera. Entonces el pelado siempre hizo lo que quiso, siempre lo hizo como con bullying, siempre estuvo con la pelea, el desorden, todo esto. Entonces el muchacho se hacía un autoanálisis y decía, claro, aquí está la diferencia, yo me acuerdo que los padres de él ni mantenían en casa y mis padres siempre me regañaron,
siempre me decía, no hagas esto, no te vayas para allá, no digas esto, haz las cosas así. Siempre me molestaban, pero gracias a que me molestaban, hoy en día soy la persona que soy. Entonces, miren cómo impacta tanto la figura paterna y la figura materna en un hogar. Como pueden ver, eso es una historia de la vida real. Y imagínense esa persona, la calidad de vida que llevó a raíz de que no tuvo unos padres que lo criaron, que estuvieron pendientes, que no le dejaron hacer ciertas cosas, que no lo cohibieron de hacer el mal. Él se descarrió. ¿Qué hizo? Formó hogares disfuncionales, dejó hijos por ahí tirados, mientras que el otro muchacho fue un profesional a raíz de una buena crianza. Muchas veces hay excepciones donde los padres son muy buenos y aún así los hijos se descarrían, pero en la mayoría de casos siempre pasa este tipo de situaciones. En Proverbios 13:24 nos dice, el que no corrige al hijo lo odia, el que lo ama lo disciplina a tiempo. Lo que les decía ahora el Señor a nosotros también nos disciplina, nos corrige, amén. ¿Sí? Nosotros debemos ser pacientes con nuestros hijos en su crecimiento. Debemos estar con ellos, debemos amarles, mostrarles amor, pero esto no quiere decir que seamos permisivos, no quiere decir de que nosotros dejamos hacer lo que les dé la gana, no se puede. O sea, hay ciertos principios que hay que cumplir, hay ciertos deberes que ellos deben de cumplir y nosotros también como padres, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros amemos, pero no que seamos padres que les den libertinaje a nuestros hijos, ¿sí? Hay una línea que no se puede cruzar, amén. Por eso siempre hay que pedirle mucha sabiduría al Señor, que nos dé sabiduría para criarlos como es. Por lo menos, yo me acuerdo también cuando yo estaba pelado, y eso es algo que se ve mucho, hubo pues padres que fueron criados con mano dura. El Señor dice que con vara, pero no es ese tipo de vara. Hubo padres que fueron criados con mano dura y con golpes y con la plancha y con lo que encontraban le lanzaban, y mucho más fuerte. Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba joven, había un pelado que él era así también todo, de esos peliones. Y resulta que él nos contaba de que él discutía con el papá. Y el papá era mayor, él era un pelado. Y se igualaban los dos y se agarraban a puño. Porque él a veces llegaba moreteado y pues nosotros le preguntamos y él nos contaba, no, es que me agarra a puños con mi papá. Uy, pero ¿cómo así? Sí, que si la mamá no intervenía, se mataban. Entonces, o sea, esa no es la manera. Sí, el Señor dice que con vara, pero esa no es la manera. O sea, una cosa es la corrección, pero con amor, no que se convierta en violencia. Amén. Mire que eso impacta mucho porque este muchacho pues llegaba al colegio así, y él era esa persona de las que hacía bullying, de las que se burlaba, de las que no respetaba a un profesor, pero mire que era a raíz de esto que sucedía con su padre. Entonces, mis hermanos, tristemente hay padres que son muy permisivos, ¿sí? Hay padres que permiten muchas cosas o que de pronto no tienen la sabiduría o no creen que tienen la autoridad sobre su hijo para criarlo, para guiarlo por el camino que debe ser. Y realmente es duro, como les decía al inicio, es duro. No es difícil, pero es duro. Pero si nosotros somos personas que oramos, que le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé esa sabiduría para criar a nuestros hijos, puede que todo se nos haga más fácil, ¿sí? No va a ser totalmente fácil, pero puede que haya una ayuda ahí del Señor para que nuestros hijos no se descarríen tan fácil. Amén. Voy a contarles otra historia que también fue real, se los digo porque estamos hablando del tema de los permisivos, de las mamás alcahuetas. Como les decía ahora, a la mamá le dolieron sus hijos, ¿cierto? La mamá parió a su hijo y le dolió. Pero una cosa es que tú los defiendas, está bien defenderlos. Si alguien se mete con tus hijos, bien, defiéndalos, o sea, son sus hijos, como nos contaba la pastora, que la madre de ella cuando se metían con ella, ella peleaba con los profesores o con el que tuviera que pelear, y es natural porque es una madre que cuida a sus hijos, le dolió tenerlos, pero vuelvo y les digo, es la línea que no se puede cruzar. Resulta que habían 3 muchachas comiendo afuera de un instituto, y entonces ellas están comiendo y al frente hay una casa, hay unos tipos ahí sentados. Y estos tipejos empiezan a mirar las niñas, que son niñas todavía, empiezan a mirarlas con morbo.
Empiezan a mirarlas con morbo y ellas se dan cuenta, a tal punto de que ellos empiezan a manosearse sus partes íntimas por encima de la ropa, pero con la intención de crear ese morbo sobre ellas, ¿sí? O sea, dime, ¿tú qué razón tienes para hacer eso frente a alguien? O sea, es algo que no está bien, prácticamente estás violando a una mujer, porque prácticamente lo estás haciendo, o sea, le estás diciendo que la deseas, pero de una manera morbosa. Entonces, ¿qué hicieron ellas? Pues ellas llamaron a sus compañeros se enojaron, fueron, llamaron a los profesores llamaron a la policía. Cuando llamaron a la policía se dirigió a ellos, dos de los tipos que eran ahí se fueron, los otros quedaron allí, uno de ellos vivía en esa casa, y resulta que entonces ellos pues lo reseñaron, la policía lo reseñó porque pues eso es delicado, entonces lo reseñó y bueno, después de que la policía se fue, los tipos vienen hasta el instituto, pero uno de estos tipos se trajo a la mamita, y eso es a lo que yo voy. Hay muchas mamás que está bien que defiendan a sus hijos, pero hay una línea que no se puede cruzar. Si tu hijo está haciendo algo mal, no debes ser alcahueta. ¿Qué pasó? El muchacho vino, quiso hacer un escándalo en el instituto y llamaron nuevamente a la policía. Cuando la policía llegó, la señora vino, intercedió por él y dijo, no, es que mi hijo es de bien, esas niñas son unas mentirosas, unas calienturientas, él estaba mostrando para que ellos las vieran, él no es así, sus amigos tampoco son así, ¿cómo se les ocurre? Yo sé a quién crié, sacando la cara por el muchacho que realmente sí había hecho algo que estaba mal. Entonces, mire la magnitud de este problema. Si yo, como una persona como ese, morboso, delincuente, veo que mi mamá me alcahuetea, pues yo me refugio en ella, ¿cierto? No, y pues que si ella me puede defender, decir que yo soy uno de bien. Y eso pasa cantidad de veces en la sociedad. Entonces mire que todo parte del hogar. Imagínese donde no hubieran llamado a la policía, donde estos tipos tenían un carro ahí parqueado, que es donde se fueron los otros tipos que no alcanzaron a coger la policía. Imagínense donde hubieran subido una niña de esas y se la lleven. ¿Qué le hacen? De todo, ¿cierto? Y la dañan, la destruyen. Pero la mamita dice que no, que el hijo no era así. Entonces mire lo delicado. Y espero que no se sientan mal ni nada de eso, pero es delicadísimo porque una cosa es amar, proteger y otra cosa es alcahuetear, ¿sí? Si tú realmente quieres que un hijo tuyo que está por el mal camino se enderece, pues hay que empezar a caminar derecho con él también, empezar a enseñarle, no alcahuetearle. Porque si le alcahueteamos nunca va a cambiar, nunca va a mejorar su manera de vivir, amén. Bueno, Proverbios 15:5 dice, el insensato rechaza la corrección del papá, pero el que la acepta demuestra inteligencia. Cuando nosotros aceptamos la enseñanza de nuestros padres, como dice la palabra, demostramos la inteligencia. A mí por lo menos, y yo ahora soy así también, a mí me decían, vea, no deje la luz prendida, vea, no haga esto, vea, si usted no está allá, pues porque ya no apaga esa luz. Y lo mismo soy yo con mis hijas, a veces me vuelvo hasta cansón. Hija, si ustedes no están arriba, porque el televisor está prendido, porque las luces están prendidas, porque la ropa está ahí tirada, venga, recójanla. Y ha sido una lucha, pero ahí estamos. Vea, recójame esto, hágame el favor, usted sabe dónde va esto, organícelo. Vea, no le hable así a su abuela, no le hable así a su abuelo. Muchas cosas. Hay una historia, otra historia, que era un joven que el papá precisamente era así. Entonces el papá le decía, hijo, si no estás viendo televisión, ¿por qué dejas el televisor prendido? Si no estás con el ventilador ahí en el cuarto, ¿por qué lo dejas prendido? Si ya te cepillaste, ¿por qué la llave está goteando? Eran cantidad de cosas. Hasta que un día el muchacho llegan y lo llamaron para una entrevista. Entonces el pensar del muchacho fue, listo, me van a llamar a una entrevista, voy a conseguir este trabajo y lo que voy a hacer es irme de mi casa y me voy a quitar a este viejo cantaletoso encima. Bueno, y el muchacho se fue para su entrevista. Cuando llega al sitio de la entrevista, lo primero que hace es encontrar el portón abierto estorbando el andén. No hay guardias. Una empresa pues debe dar un guardia, pero no había nadie. ¿El qué hizo? Uy, esta puerta porque está abierta. No debería estar abierta. Bueno,
La cerró. Cuando entró, había un pasillo largo y al lado y lado habían puras flores, un jardín. Y el jardinero había dejado la manguera ahí botando agua. Todo el piso se había llenado de agua, entonces lo que hizo fue coger la manguera y la puso aquí donde estaban las plantas para que la regara y no siguiera botándose el agua, desperdiciándose. El muchacho sigue, llega y entra. Resulta que él va subiendo unas escaleras y ve que por donde están las escaleras entra toda la luz del sol porque era en la mañana. Y había un bombillo ahí prendido, pues sin necesidad. Entonces él, ¿pero por qué dejan un bombillo prendido? Llegó y lo apagó. Él llega y sigue. Cuando entró ya donde estaban los que están entrevistando, el tapete estaba arrugado. ¿Y él qué hizo? Uy, este tapete, ¿por qué está así? No, llegó y lo acomodó. Todos habían pasado por ahí. Cuando él llega a esa sala, hay más o menos unos 80 aspirantes por el cargo. Más o menos 80. Y él dice, no, 80 personas aquí, yo no quedo. Estos manes son más profesionales que yo, diferentes hay, yo no quedo. O sea, yo no quedo. Pero bueno, hagámosle ya que. Él se sienta de último. Empiezan a pasar uno por uno y salían por otra puerta, cosa tal de que él no podía hablar o preguntar qué estaban pues, preguntando en la entrevista, él no se pudo dar cuenta. Cuando ya llegó su momento, él llega y pasa a la entrevista. Y el entrevistador lo recibe, lo saluda y le pregunta el nombre. Le dice, bueno, me llamo tal, listo. Y lo único que le dice el entrevistador, no le mira ni la hoja de vida. Llega y le dice, ¿usted podría empezar a trabajar hoy? Y entonces él se quedó así pues pensativo y luego le dice, pero ¿cómo así? ¿No me va a preguntar nada más? El papá ya le había dicho, si usted le preguntan algo, responda con firmeza, así no sepa, pero con seguridad. Pero nunca le preguntaron nada, la única pregunta fue, ¿usted podría empezar a trabajar hoy? Entonces le dijo, ¿por qué me pregunta eso y no me pregunta nada más? Entonces el entrevistador llega y le dice, vea, lo que pasa es que nosotros, la manera en que entrevistamos no es haciendo preguntas. Porque haciendo preguntas nos queda muy difícil saber cuáles son su manera de activar, de hacer las cosas, de actuar, las actitudes que usted tiene. Usted nos puede mostrar a alguien aquí, pero puede ser otra persona. Por más psicología que nosotros manejemos, usted nos puede engañar. La manera en que nosotros entrevistamos es colocando cámaras en toda nuestra empresa. Cuando usted entró, nosotros vimos su actitud. Lo primero que hizo fue cerrar la puerta, apagó un bombillo que estaba innecesariamente prendido, puso a regar las plantas, acomodó un tapete y otras cosas que él había hecho. Ninguno de los 80 aspirantes que pasó antes que usted hizo esto. Y eso es lo que estamos buscando, una persona con actitud, una persona disciplinada y ordenada. En ese momento el muchacho lo que hizo fue acordarse de todo lo que el papá le decía y supo que a veces nuestros padres nos molestan tanto con muchas cosas que cuando estamos jóvenes no lo entendemos. Reprochamos, criticamos, mejor dicho, renegamos de nuestros padres, pero ahí nos damos cuenta de que todo eso que nuestros padres nos molestaban nos sirve para un futuro. Este muchacho, sin necesidad de responder una pregunta, adquirió un trabajo, logró tener un trabajo por las actitudes que tuvo. Y él no sabía que lo estaban observando, simplemente puso en práctica lo que su papá todos los días le pullaba, hágalo, a tal punto de que él se dio cuenta de que eso estaba en desorden, que eso no se podía votar, que eso había que hacerlo así. Esa fue su manera. Entonces, miren que todo lo que nuestros padres hacen en nuestras vidas nos marcan. Eso es algo que nos marca para el futuro, es algo que nos sirve para que nosotros salgamos adelante. A veces nosotros como hijos somos muy desagradecidos, no honramos a nuestros padres. A veces los que tengan sus padres vivos, si tienen la oportunidad, pídanles perdón, honrenlos, llámenlos, háblenles, pídanle perdón por todo en la infancia, en la juventud, todo lo que ustedes hicieron y aprendan a valorar que ellos se esforzaron drásticamente por darles a ustedes lo que en su manera podían. Hoy en día nosotros, cuando tenemos hijos, tratamos de darles a ellos lo que nosotros no pudimos tener, ¿cierto? Nosotros decimos, no, es que si, yo no tuve un computador, yo no tuve un computador de joven, ya lo vine a tener pues más adolescente. Y uno dice, no, mi hija tiene que tener un computador. Y cantidad de cosas. Y hoy en día los jóvenes tienen cantidad de facilidades y les damos cantidad de cosas, a veces hasta estamos haciendo un mal, porque está bien que les demos comodidades, pero no lo hagamos en exceso, porque entonces se las ponemos muy fácil. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros formemos hijos con valores, hijos que sean agradecidos, hijos que valoren
lo que tienen, tanto material como espiritual, como su familia, como todo lo que les hemos dado, que lo valoren. Eso es lo que quiere el Señor. Pero entonces eso es algo que nos toca a nosotros como padres, enseñarles a valorar, a salir adelante, a emprender, no colocarles todo tan facilito, porque a veces las ponemos demasiado fácil. ¿Y sabe qué es lo más tenaz que hemos visto? Por lo menos nosotros que pues hemos tenido la oportunidad de ver mucho joven y todo, y hasta a uno a veces le pasó que uno a veces es muy desagradecido, tiene todas las comodidades y a veces se aburre, a veces hasta nos pasa con nuestras hijas. Un domingo nos vamos todo el día uno tiene la oportunidad de irse a un parque o se va a un centro de esos de atracciones y les gasta una cosa, les gasta la otra, y llegan a la casa por la noche, estoy aburrida. Y uno le da ganas, es como darle un coscorruno. Dios mío, pero cómo que aburrida así cuando nosotros estábamos de su edad, así muchos nos podían llevar a la 14 de Calima y una vez al año. No. Entonces, eso es lo que pasa, a nosotros nos tocó duro. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, a mí me tocaba ir a una sala de internet, a pagar una hora para hacer las tareas, para alquilar un computador, para buscar en Google. Hoy en día no, tienen a la mano. Necesitan una tarea, buscan en el celular, ahí está. Buscan en el computador, ahí está. Y aún así, no, eso no les satisface. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a mejorar con nuestros hijos, ¿sí? A que ellos empiecen a valorar lo que nosotros hacemos y lo que Dios nos ha permitido tener para que ellos tengan una comodidad. Amén. Por último, vamos a Proverbios 1, 8, 9. Dice así, hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseña tu mamá, porque eso adornará tu cabeza como una corona o como un collar. Amén. Este versículo no es solo para nuestros hijos, sino también para nosotros como padres con nuestros padres, porque aún si los tenemos vivos podemos también todavía captarles una idea, un consejo, lo que ellos nos quieran decir. Todavía estamos a tiempo de recibir consejos de ellos y también enseñar a nuestros hijos estas palabras. Proverbios es un libro de mucha sabiduría y podemos enseñar a nuestros hijos por medio de ello, así estén pequeños, después de que sepan leer, aún sin saber leer, usted puede leerle la palabra y ellos la van a entender, van a preguntar ¿eso qué es? Y usted les va a explicar, y eso empieza a crearse esa idea en la cabeza, en la conciencia, empiezan a hacer esto en sus vidas real. Colosenses 3:20 nos dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso es lo que agrada al Señor. Eso es lo que nos pide Dios, obediencia, no solo con nuestros padres terrenales, sino con Él. Amén. Entonces, la invitación, mis hermanos, es a que nosotros obedezcamos a nuestro Padre Celestial, honremos a nuestros padres terrenales y ayudemos y criemos bien a nuestros hijos en lo que más podamos, en lo posible, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, para que los podamos formar bien, para que mandemos a la sociedad hijos que forjen, hijos emprendedores, hijos respetuosos, que donde lleguen los admiren, que digan, no, este es un varón de Dios, una mujer de Dios, sabe respetar una autoridad, sabe tener actitudes en una empresa, sabe emprender, que siempre sea lo mejor. Y porque duro es que nos digan, no, es que su hija tal cosa, no, es que su hija es desobediente, no, es que eso es durísimo. Yo creo, o sea, uno de padre le duele. Entonces, caminemos con Dios para que podamos formar nuestros hijos en el buen camino. Amén. Por último, les dejo 4 tips. Son 4 punticos que ustedes pueden tener en cuenta. Amen a sus hijos de manera incondicional. De manera incondicional, eso sí, sin ser alcahuetas, ¿no? De manera incondicional, escuchemos a nuestros hijos. No solo es preguntarles cómo te fue, sino cómo te sientes, cómo te dio en el colegio, cómo te está yendo en la iglesia, cómo te está yendo en el trabajo. Vení, contame qué está mal en tu vida o qué está bien o en qué necesitas que te ayude. Eso a veces nos falta y yo quiero que a partir de hoy empecemos nosotros a practicar todas estas cosas. El tiempo es algo que a veces es durísimo y la excusa de todos nosotros es el trabajo. No, es que el trabajo, no, es que mucho trabajo, no, que esto. Y es durísimo porque yo lo vivo. Entonces nuestros hijos necesitan más tiempo. Y el cuarto, sea el mejor ejemplo. Dice Proverbios 27, el hombre bueno vive con integridad. Qué afortunados son los hijos que vienen después. Amén. Nosotros debemos de ser ejemplo. Nosotros no podemos exigirle a nuestros hijos algo que nosotros no somos capaces de hacer, porque sería injusto, ¿cierto? Entonces, si nosotros le vamos a exigir a nuestros hijos obediencia, si le vamos a exigir disciplina,
caminemos con ellos en obediencia, caminemos con ellos en disciplina. Amén. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Les doy gracias por este tiempo y quiero que ustedes le pidan perdón al Señor. Pongámonos de pie y vamos a pedirle perdón a Dios rápidamente, porque de pronto hemos fallado como padres, hemos fallado como hijos y de pronto nos falta mucho, pero yo sé que con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, todo esto va a cambiar. Amén. Hoy despedimos a nuestros hermanos de redes sociales, les damos gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que esta palabra haya sido bendición para ustedes. Dios me los bendiga. Mis hermanos, la gloria y la honra es para Dios. Digan ahí donde están: Señor, hoy te pedimos perdón, Padre de los cielos, Señor, por todo lo que hemos hecho, Señor, por los errores que hemos cometido.